Bienvenidos a El Instante Sideral, ese pequeño refugio donde el tiempo se detiene para contemplar el infinito. Soy Jonathan y aquí exploramos el universo en su grandeza, sus misterios y sus maravillas, con reflexiones y palabras pensadas para conectar contigo. También nos sumergimos en la lectura de libros que nos llevan más allá de las estrellas. Pónganse cómodos, respiren profundo, sientan la tranquilidad que están buscando y empecemos este viaje juntos. Galaxias, donde el universo aprende a recordarse a sí mismo. Imagina por un momento que el cielo no es solo un techo oscuro, salpicado de puntos de azul, sino una profundidad casi infinita donde cada pequeño destello guarda una historia que comenzó mucho antes de que existiera cualquier pensamiento humano, mucho antes de que alguien pudiera mirar hacia arriba y preguntarse qué hay allá afuera. Si uno se queda observando en silencio en una noche lo suficientemente clara, es posible notar una franja tenue, como una nube lejana, una especie de río lechoso que cruza el firmamento. Esa franja es una pequeña pista de algo mucho más grande, una estructura inmensa a la que pertenecemos, una galaxia. Las galaxias no son solo agrupaciones de estrellas, son sistemas completos, vastos, organizados por la gravedad, donde miles de millones, a veces billones de estrellas conviven junto con gas, polvo y algo más difícil de percibir, algo invisible que también pesa, que también influye y que mantiene todo unido en una danza lenta que puede durar miles de millones de años. Se han observado distintas formas. Algunas galaxias se extienden como remolinos, con brazos que giran suavemente alrededor de un centro brillante. Otras son más compactas, como esferas densas donde las estrellas parecen apiñarse unas con otras. Y también hay galaxias irregulares, sin forma definida, como si una estuviera en proceso de descubrir qué quieren ser. Pero más allá de su forma, lo que realmente define a una galaxia es su historia, porque cada una es el resultado de encuentros, de fusiones, de choques silenciosos que ocurren a escalas tan grandes que no generan sonido, pero sí transformaciones profundas. Y pensar que durante mucho tiempo se creyó que nuestra galaxia era todo el universo, que no existía nada más allá de ese río de luz que cruza el cielo, hasta que alguien, mirando con paciencia, descubrió que algunas de esas pequeñas manchas difusas no eran nubes internas, sino otras galaxias, otras islas de estrellas flotando en la oscuridad. Eso cambió la forma en la que se percibe todo, porque entonces el universo dejó de ser un solo hogar y se convirtió en una inmensidad llena de hogares, cada uno con sus propias estrellas, sus propios sistemas, sus propios posibles mundos. Las galaxias están separadas por distancias que resultan difíciles de imaginar. La luz, que es lo más rápido que existe, tarda millones de años en viajar de una a otra. Eso significa que cuando se observa una galaxia lejana, no se está viendo como es ahora, sino como era hace millones o incluso miles de millones de años. Es como mirar hacia el pasado, como asomarse a un recuerdo antiguo del universo. En el centro de muchas galaxias se encuentra algo aún más enigmático,
algo que no emite luz, pero que influye en todo lo que lo rodea. Se trata de un agujero negro supermasivo, una región donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. No es fácil imaginarlo, porque no se ve directamente, pero su presencia se siente en la forma en que las estrellas giran a su alrededor, como si todo el sistema estuviera atado a ese punto invisible. Y sin embargo, lejos de ser solo una fuerza destructiva, ese centro parece jugar un papel importante en la estabilidad de la galaxia, como si fuera una especie de ancla, manteniendo todo en equilibrio. Las galaxias no están quietas. Aunque parezcan eternas, en realidad están en constante movimiento. Giran, se acercan unas con otras, a veces colisionan. Pero esas colisiones no son como las que se imaginan en la Tierra. No hay explosiones inmediatas ni choques violentos entre estrellas, porque el espacio entre ellas es tan grande que incluso cuando dos galaxias se atraviesan, la mayoría de las estrellas pasan de largo sin tocarse. Lo que sí ocurre es una transformación lenta. Las formas cambian, los brazos se distorsionan, nuevas estrellas comienzan a formarse a partir del gas comprimido y con el tiempo dos galaxias pueden convertirse en una sola. Como si el universo, en lugar de destruir, prefiriera mezclar, reorganizar, crear nuevas estructuras a partir de lo que ya existía. Se han identificado galaxias tan grandes que contienen más de 1 billón de estrellas y otras tan pequeñas que apenas tienen unos cuantos millones. Comparadas con las gigantes, parecen diminutas, casi como fragmentos. Pero todas, sin importar su tamaño, forman parte de algo aún mayor, porque las galaxias no están solas, se agrupan en cúmulos, y esos cúmulos, a su vez, forman estructuras todavía más grandes, como filamentos que atraviesan el universo, creando una especie de red cósmica. Una red que, vista a gran escala, se asemeja curiosamente a las conexiones de un cerebro, como si el universo de alguna manera estuviera organizando de una forma que recuerda la vida. Y en medio de todo eso, en uno de los brazos de una galaxia espiral, se encuentra un sistema pequeño, discreto, una estrella común, con algunos planetas girando a su alrededor. Uno de esos planetas tiene océanos, atmósfera y algo que observa, que piensa, que se pregunta, y ese algo está aquí, escuchando, imaginando. Las galaxias, aunque parezcan lejanas, están profundamente conectadas con lo que somos, porque los elementos que forman cada estrella, cada nube de gas, cada estructura, son los mismos que eventualmente dieron origen a la materia que compone los planetas y también que componen a la vida. El carbono, el oxígeno, el hierro, todos esos elementos nacieron en el interior de estrellas que alguna vez brillaron en alguna galaxia y que al final de su vida liberaron su contenido al espacio. Esos restos viajaron, se mezclaron, se reorganizaron y mucho tiempo después formaron nuevas estrellas, nuevos sistemas, nuevas posibilidades. Así que cuando se habla de galaxias, no se está hablando solo de estructuras lejanas, sino de capítulos antiguos de una historia que aún continúa. Una historia que no se detiene,
que no tiene prisa, que se desarrolla en escalas de tiempo que van más allá de cualquier vida individual. Y aún así, de alguna manera, logra sentirse cercana. Porque al mirar al cielo no se observa algo ajeno, sino algo profundamente familiar, aunque no siempre se entienda por qué. Y mientras las galaxias siguen girando lentamente, mientras continúan su viaje silencioso a través del espacio, hay algo en esa inmensidad que invita a quedarse, a observar sin apuro, a dejar que la mente se disuelva un poco en la idea de lo infinito. Como si en ese movimiento constante, en esa expansión, hubiera también una especie de calma. Y así, sin detenerse, la mirada puede seguir avanzando, un poco más lejos, hacia regiones donde las galaxias son más jóvenes, más caóticas, donde todo apenas comienza a tomar forma, donde el universo todavía está aprendiendo a organizarse. Y en esas regiones más jóvenes, donde las galaxias apenas comienzan a definirse, hay una sensación distinta, como si el universo todavía estuviera probando formas, ensayando estructuras, dejando que la gravedad haga su trabajo con paciencia. Allí, las galaxias no siempre tienen bordes claros, muchas parecen fragmentadas, con zonas de intensa formación estelar, donde el gas se comprime y colapsa, dando origen a nuevas estrellas que nacen en grupos, como racimos de luz azulada. Ese color ligeramente azulado no es casualidad, suele indicar la presencia de estrellas jóvenes, muy calientes, que emiten gran cantidad de energía, pero que también viven poco tiempo, comparadas con estrellas más pequeñas y estables. Es curioso pensar que, en el universo, lo más brillante a menudo es lo más efímero. A medida que esas galaxias evolucionan, comienzan a organizarse, la rotación se vuelve más evidente, el material empieza a distribuirse de manera más definida y poco a poco surgen esas formas espirales que parecen tan delicadas, casi como remolinos de luz suspendidos en la oscuridad. Los brazos espirales no son estructuras rígidas, no son como caminos fijos por donde viajan las estrellas, más bien son regiones donde la densidad es mayor, como olas en un océano, donde el material se acumula momentáneamente. Las estrellas, en realidad, entran y salen de esos brazos, pero mientras están ahí, pueden hacer nuevas generaciones, porque el gas se comprime y esa compresión facilita el inicio de procesos que terminan encendiendo nuevas luces. Entre esos brazos también existen zonas más tranquilas, regiones donde el ritmo es más lento, donde las estrellas son más antiguas, más estables, como si el tiempo transcurriera de otra forma. Ahí la luz es más tenue, más rojiza, indicando estrellas que han vivido durante miles de millones de años, consumiendo su energía con calma. En algunas galaxias se pueden observar estructuras que cruzan el centro como barras luminosas. Estas barras parecen canalizar material hacia el núcleo, alimentando la actividad central. Ese flujo de gas puede intensificar lo que ocurre en el corazón de la galaxia, donde el agujero negro supermasivo, aunque invisible, continúa influyendo en todo a su alrededor. En ciertos casos, cuando ese núcleo recibe suficiente material, puede volverse extremadamente activo,
liberando enormes cantidades de energía, generando lo que se conoce como núcleos galácticos activos. Desde grandes distancias, estos núcleos pueden brillar más que toda la galaxia que los contiene, como faros en medio del vacío. También existen galaxias donde el proceso de formación estelar se ha desacelerado casi por completo, sistemas envejecidos donde ya no hay tanto gas disponible y donde la mayoría de las estrellas son antiguas. Estas galaxias suelen tener formas más redondeadas, menos definidas, como si hubieran dejado atrás la etapa dinámica de su juventud. No significa que estén muertas, simplemente han cambiado su ritmo, como todo lo que evoluciona con el tiempo. A escalas mayores, las galaxias no solo se agrupan, también interactúan de maneras sutiles. La gravedad de una puede deformar a otra, estirando sus brazos, creando corrientes de estrellas que se extienden hacia el espacio. Estas corrientes, conocidas como colas de marea, son evidencia de encuentros pasados, huellas que permanecen durante millones de años, como cicatrices suaves, que cuentan una historia sin palabras. En ocasiones, una galaxia más grande puede absorber a una más pequeña, integrando sus estrellas, su gas, su historia, en una estructura mayor. Este proceso no ocurre de forma violenta en términos humanos, es más bien una integración gradual, donde la galaxia menor pierde su forma y se disuelve dentro de la mayor, y sin embargo algo de ella permanece disperso, formando parte de una nueva identidad. Si uno pudiera observar el universo durante miles de millones de años en unos cuantos instantes, vería a las galaxias moverse lentamente, acercarse, fusionarse, transformarse. Vería cómo las estructuras crecen, cómo las formas cambian, cómo lo que parece estable en realidad está en constante evolución. Y en medio de ese movimiento también existe algo que se expande, el espacio mismo. No es estático, se estira, se dilata, haciendo que las galaxias se alejen unas de otras. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse, no porque viaje a través del espacio, sino porque el propio espacio entre ellas se expande. Es una idea difícil de visualizar, pero está presente en cada observación del universo lejano. Esa expansión no es uniforme en todos los niveles, porque la gravedad, en regiones donde hay suficiente masa, puede contrarrestarlas. Por eso, dentro de los cúmulos de galaxias, muchas permanecen unidas, orbitándose entre sí, mientras que a escalas más grandes todo tiende a separarse. Es como si hubiera una tensión constante entre lo que une y lo que separa. En algunos de estos cúmulos, el espacio entre galaxias no está vacío, contiene gas extremadamente caliente, tan caliente que emite radiación en longitudes de onda que no son visibles al ojo humano. Ese gas representa una fracción importante de la masa total del cúmulo y ayuda a entender mejor cómo se comportan estas enormes estructuras. Pero incluso considerando todo lo que se puede observar, hay algo que sigue siendo un misterio profundo. Gran parte de la masa que mantiene unidas a las galaxias no emite luz, no interactúa con la radiación de forma convencional. Se le ha dado un nombre: materia oscura. No se ve, pero su efecto es evidente. Las galaxias giran de una manera que no se pueden explicar solo con la materia visible.
Es como si hubiera una estructura invisible, envolviendo a cada galaxia, extendiéndose mucho más allá de lo que se puede observar directamente. Esa materia oscura parece formar una especie de esqueleto cósmico, sobre el cual se construyen las galaxias. Sin ella, muchas de las estructuras que se conocen simplemente no podrían mantenerse. Pensar en eso, en algo que está, pero no se puede ver, que influye, pero no se puede tocar, añade una capa más de profundidad a todo esto. Y mientras se avanza en esa contemplación, las galaxias dejan de ser solo objetos distantes y comienzan a sentirse como procesos, como sistemas vivos en cierto sentido, cambiantes, dinámicos, llenos de historia, cada una con su propio ritmo, con su propia evolución, con encuentros que la han transformado, con regiones que aún están naciendo y otras que ya han envejecido. Y así, sin prisa, el viaje continúa, deslizándose suavemente entre estructuras cada vez más complejas, donde algunas galaxias destacan no solo por su tamaño, sino por la intensidad de lo que ocurre en su interior. Regiones donde la energía liberada alcanza niveles difíciles de imaginar, donde chorros de materia son expulsados a velocidades cercanas a la de la luz, atravesando distancias enormes. Lugares donde la gravedad, la energía y el tiempo pueden comportarse de manera aún más extrañas. Y poco a poco, sin interrupciones, la mirada se acerca a esos fenómenos, como quien se adentra en una historia que todavía guarda muchos secretos. Y al acercarse a esos lugares donde la energía se libera con una intensidad difícil de imaginar, el paisaje deja de sentirse sereno en apariencia, aunque en el fondo todo sigue ocurriendo con la misma lentitud cósmica. En algunas galaxias, especialmente en aquellas con núcleos muy activos, se observan estructuras que se extienden desde el centro hacia el exterior, como columnas delgadas de materia y energía, atravesando el espacio durante miles de años luz. Estos chorros surgen de regiones cercanas al agujero negro central, donde el material no cae directamente, sino que forma un disco giratorio, extremadamente caliente que gira a velocidades enormes. Parte de ese material, en lugar de ser absorbido, es expulsado en direcciones opuestas, formando estos haces que pueden mantenerse estables durante largos periodos. Es como si, en medio de una fuerza que todo lo atrae, también existiera un impulso que lanza, que expulsa, que redistribuye. Cuando estos chorros interactúan con el entorno, pueden afectar regiones enteras de la galaxia, calentando el gas, impidiendo que se enfríe lo suficiente como para formar nuevas estrellas. De alguna manera, lo que ocurre en el centro puede influir en lo que sucede a grandes distancias, como si el corazón de la galaxia marcara el ritmo de su evolución. No todas las galaxias atraviesan esta etapa con la misma intensidad. Algunas tienen núcleos más tranquilos, donde el agujero negro permanece relativamente inactivo, sin consumir grandes cantidades de material. En esos casos, las galaxias siguen su curso, guiada más por la interacción entre sus estrellas, su gas y su historia acumulada. Existen también galaxias que, vistas desde cierta perspectiva, parecen estar encendidas por dentro, regiones donde la formación estelar ocurre a un ritmo acelerado, produciendo miles de estrellas en relativamente poco tiempo.
A estas regiones se le ha asociado con episodios conocidos como estallidos de formación estelar, donde el gas disponible se transforma rápidamente en nuevas estrellas. Este proceso, aunque impresionante, no puede sostenerse indefinidamente, porque el material se agota y eventualmente la actividad disminuye. Es interesante notar cómo, incluso en esas fases intensas, hay un equilibrio que se mantiene, una especie de regulación natural, donde diferentes procesos se compensan entre sí. La formación de estrellas, por ejemplo, genera vientos estelares, explosiones, radiación, que a su vez pueden dispersar el gas, ralentizando nuevas formaciones. Es un ciclo donde lo que nace también influye en lo que vendrá después. Al observar diferentes galaxias se pueden notar variaciones en su color general. Algunas se ven más azuladas, otras más rojizas. Ese color es una pista, una señal del tipo de estrellas que predominan en ellas. Las galaxias azuladas suelen estar llenas de estrellas jóvenes, mientras que las rojizas indican poblaciones más antiguas, donde la formación estelar ya no es tan activa. Pero hay algo más, algo que no depende solo de lo que ocurre dentro de una galaxia, sino también de su entorno. Las galaxias que viven en regiones densas, rodeadas de muchas otras, tienden a evolucionar de manera distinta a aquellas que están más aisladas. En los cúmulos, las interacciones son más frecuentes, las fuerzas gravitacionales se combinan y el gas puede ser removido de las galaxias al moverse a través del medio caliente que los rodea. Este proceso puede dejar a una galaxia sin el material necesario para formar nuevas estrellas, cambiando su destino de manera significativa. En contraste, las galaxias más solitarias tienen más tiempo, más estabilidad, pueden seguir formando estrellas durante periodos más largos. Es como si el entorno influyera silenciosamente en el ritmo de cada historia. Si uno amplía aún más la escala, las galaxias dejan de ser el centro de atención y comienzan a formar patrones más grandes, estructuras que se extienden como hilos, conectando regiones distantes del universo. Entre esos hilos existen enormes vacíos, espacios donde hay muy pocas galaxias, regiones casi desiertas. Este contraste entre zonas densas y vacías crea una especie de tejido, una red que define la estructura a gran escala del universo. Lo curioso es que esta red no es completamente aleatoria, sigue patrones que parecen haber surgido desde etapas muy tempranas, poco después de que el universo comenzara a expandirse. Pequeñas variaciones en la densidad en ese inicio fueron amplificándose con el tiempo, dando lugar a las estructuras que ahora se observan. Así, las galaxias no solo cuentan su propia historia, también forman parte de una historia más grande, una que comenzó cuando el universo era mucho más uniforme, más simple y que poco a poco fue adquiriendo complejidad. Y en ese proceso el tiempo juega un papel fundamental, porque todo lo que se observa no ocurre de inmediato. Cada cambio, cada interacción, cada transformación requiere millones o miles de millones de años. Eso permite que incluso los eventos más intensos tengan una especie de suavidad, una lentitud que contrasta con la magnitud de lo que está ocurriendo.
A veces, una galaxia puede parecer tranquila, estable, pero si se pudiera observar durante suficiente tiempo, se revelarían movimientos constantes, trayectorias curvas, encuentros inevitables. Nada está completamente en reposo. Incluso las estrellas dentro de una galaxia siguen órbitas complejas, influenciadas por la distribución de masa, por la presencia de estructuras, por la historia acumulada del sistema. Y sin embargo, desde cierta distancia, todo parece ordenado, casi inmóvil. Esa dualidad entre lo que parece y lo que realmente ocurre es parte de lo que hace que las galaxias resulten tan fascinantes, porque son, al mismo tiempo, estructuras definidas y procesos en constante cambio. Y mientras la observación continúa, la mente se adapta, comienza a aceptar escalas más grandes, tiempos más largos, ideas más amplias, como si poco a poco se aprendiera a mirar de otra manera. Y en ese aprendizaje silencioso aparecen nuevas preguntas, nuevas formas de entender lo que se ve. ¿Qué ocurre cuando dos galaxias de tamaños similares se encuentran? ¿Cómo se organizan sus estrellas, su gas, su energía? ¿Qué tipo de estructuras emergen después de esos encuentros? Sin apresurarse a responder, la mirada sigue avanzando, acercándose lentamente a esos escenarios donde las galaxias no solo coexisten, sino que se transforman mutuamente, donde el contacto, aunque distante, deja huellas profundas. Y así, sin interrupciones, el viaje continúa hacia esos momentos en los que la interacción redefine completamente la forma de una galaxia. Y cuando dos galaxias de tamaños similares finalmente se aproximan lo suficiente, comienza un proceso que, aunque silencioso, transforma todo lo que toca. Al principio, la distancia entre ellas aún es grande, pero la gravedad ya empieza a entrelazarlas, como si dos corrientes invisibles comenzaran a atraerse lentamente. Las estructuras se deforman, los brazos espirales se estiran, formando arcos amplios que se curvan hacia el vacío, como si fueran trazos dibujados con suavidad sobre la oscuridad. No es un choque inmediato, es más bien un encuentro prolongado, una interacción que puede durar cientos de millones de años. A medida que se acercan más, las fuerzas gravitacionales redistribuyen el material, las órbitas de las estrellas cambian, ya no siguen trayectorias simples, sino caminos más complejos, influenciados por dos centros de masa que a poco dejan de ser independientes. El gas, que es más sensible a estas perturbaciones, comienza a comprimirse en ciertas regiones, y esa compresión enciende nuevos episodios de formación estelar. Surgen entonces zonas de intensa luminosidad, cúmulos de estrellas jóvenes que brillan con fuerza, como si el encuentro, en lugar de apagar, despertara nuevas luces. Sin embargo, no todo permanece intacto. Algunas estrellas son expulsadas hacia el espacio intergaláctico, alejándose lentamente, como si fueran liberadas del sistema original. Otras quedan atrapadas en órbitas nuevas, más caóticas, más extendidas. Con el tiempo, las dos galaxias se atraviesan, sus centros pasan uno junto al otro y luego, debido a la gravedad, vuelven a acercarse. Este proceso puede repetirse varias veces como un lento vaivén, hasta que finalmente la energía del sistema se redistribuye lo suficiente como para que ambas estructuras se fusionen en una sola. El resultado rara vez conserva las formas originales.
Los brazos definidos desaparecen. La nueva galaxia suele adoptar una forma más uniforme, más elíptica, como si todo se hubiera mezclado hasta alcanzar un nuevo equilibrio. En el centro, los agujeros negros de ambas galaxias también inician su propio encuentro. Al principio orbitan entre sí, acercándose gradualmente, perdiendo energía a través de interacciones con las estrellas cercanas, hasta que eventualmente se fusionan en uno solo, más masivo, más influyente. Ese evento, aunque ocurre en completa oscuridad visual, genera ondas en el propio tejido del espacio, ondulaciones que viajan a través del universo. Mientras tanto, la galaxia resultante continúa ajustándose, las estrellas encuentran nuevas órbitas, el gas remanente se redistribuye y con el paso del tiempo el sistema alcanza una nueva estabilidad. No es el mismo que antes, pero tampoco es algo completamente distinto. Es una continuidad transformada. En algunos casos, estos encuentros no son entre iguales. Una galaxia mucho más grande puede atraer a una más pequeña, envolviéndola, absorbiéndola poco a poco. Durante ese proceso, la galaxia menor se estira, se fragmenta, formando corrientes de estrellas que se dispersan alrededor de la mayor. Esas corrientes pueden permanecer visibles durante largos periodos, como vestigios de lo que alguna vez fue una estructura independiente. Pero incluso en esa absorción, no todo se pierde. Las estrellas, el gas, los elementos pasan a formar parte de un sistema más amplio, contribuyendo a su evolución. A escalas aún mayores, estas interacciones no son eventos aislados, forman parte de un comportamiento general del universo. Las galaxias, especialmente en regiones densas, están destinadas a encontrarse, a influirse, a cambiar. Y sin embargo, hay algo que permanece constante: la gravedad. Esa fuerza silenciosa sigue guiando cada movimiento, cada encuentro, cada transformación. En medio de estos procesos también hay lugar para la formación de estructuras más pequeñas. Durante las fusiones pueden surgir cúmulos estelares, agrupaciones densas de estrellas que nacen juntas, compartiendo una misma historia inicial. Algunos de estos cúmulos pueden sobrevivir durante miles de millones de años, orbitando dentro de la galaxia, como testigos de eventos antiguos. También pueden formarse discos de material alrededor de los núcleos activos, alimentando episodios adicionales de actividad, prolongando la influencia del centro sobre el resto de la galaxia. A medida que se observa este ciclo, se vuelve evidente que las galaxias no tienen una forma definitiva, no son estructuras fijas, son etapas, momentos dentro de un proceso continuo. Una galaxia que hoy parece tranquila pudo haber atravesado encuentros intensos en el pasado, y una que hoy se encuentra en medio de una fusión eventualmente encontrará estabilidad. Todo está en transición, aunque los cambios sean imperceptibles a escala humana. Si se pudiera acelerar el tiempo, las galaxias dejarían de parecer inmóviles y se verían como entidades fluidas, cambiando de forma, acercándose, alejándose, integrándose. Y en ese flujo constante también se prepara algo más. Un futuro donde muchas de las galaxias que hoy se observan separadas terminan formando estructuras más grandes. En ciertos grupos ya se puede anticipar ese destino, galaxias que se acercan lentamente, que inevitablemente se encontrarán, aunque ese encuentro ocurra dentro de miles de millones de años. Ese tipo de futuro no es caótico,
es simplemente parte del desarrollo natural del universo. Y mientras esa evolución continúa, hay regiones donde la actividad disminuye, donde las galaxias envejecen, donde la formación estelar se vuelve cada vez más escasa. Zonas donde la luz es más tenue, más estable, menos cambiante. Pero incluso ahí la historia no se detiene, porque aunque las estrellas dejen de nacer con la misma frecuencia, las existentes siguen su propio ciclo, evolucionando, transformándose. Y así la atención se desplaza suavemente hacia esos procesos internos, hacia lo que ocurre dentro de cada estrella, dentro de cada sistema, dentro de cada rincón de una galaxia que parece tranquila. Porque incluso en la calma aparente hay movimiento, hay cambio, hay tiempo transcurriendo. Y sin romper el ritmo, la mirada continúa, adentrándose en esas escalas más íntimas, donde las galaxias se revelan no solo como estructuras, sino como escenarios donde ocurren innumerables historias simultáneas. Y al descender hacia esas escalas más íntimas, donde cada rincón de una galaxia guarda procesos propios, la inmensidad comienza a sentirse de otra manera, no solo como algo vasto, sino como algo profundamente detallado. Dentro de los discos galácticos existen nubes enormes de gas y polvo, tan extensas que pueden abarcar cientos de años luz, pero al mismo tiempo tan frágiles que basta una ligera perturbación para cambiar su destino. Estas nubes, a simple vista invisibles, son el origen de muchas estrellas, regiones donde la materia se enfría lentamente, donde la gravedad comienza a reunir partículas, formando concentraciones cada vez más densas. No ocurre de inmediato, es un proceso paciente, donde pequeñas irregularidades crecen con el tiempo, hasta que una parte de la nube colapsa sobre sí misma, y en ese colapso comienza algo nuevo. A medida que la materia cae hacia el centro de esa región, la temperatura aumenta, la presión también, hasta que eventualmente se alcanzan condiciones suficientes para que la fusión nuclear se encienda. En ese momento nace una estrella. No con un estallido visible desde lejos, sino con una transición silenciosa, donde la oscuridad se convierte en luz. Alrededor de estas estrellas jóvenes puede quedar material residual, formando discos que giran lentamente, y en esos discos con el tiempo pueden surgir estructuras pequeñas, fragmentos que se agrupan, que chocan, que se combinan. Esos fragmentos en algunos casos pueden dar origen a sistemas planetarios. Así, dentro de una galaxia no solo nacen estrellas, también pueden formarse mundos, entornos diversos, posibilidades distintas. En otras regiones donde las estrellas ya han vivido gran parte de su existencia, el escenario es diferente. Algunas, al agotar su combustible, comienzan a expandirse, cambiando su tamaño, su temperatura, su brillo. Otras terminan su vida en eventos más intensos, liberando enormes cantidades de energía, dispersando los elementos que habían formado en su interior. Esos elementos enriquecen el entorno, se mezclan con el gas circundante, preparando el material para futuras generaciones de estrellas. De esta manera, cada ciclo estelar contribuye a la evolución química de la galaxia. Al principio, el universo estaba compuesto principalmente por hidrógeno y helio, pero con el paso del tiempo, a través de múltiples generaciones de estrellas, se han ido formando elementos más complejos, elementos que ahora forman parte de planetas, de atmósferas, incluso de estructuras biológicas. Es una cadena, donde cada etapa depende de lo anterior, donde lo que termina da paso a algo nuevo.
En los entornos más densos de una galaxia, como los cúmulos globulares, las estrellas están mucho más cerca de otras. Allí, el cielo, si pudiera observarse desde un planeta hipotético, sería completamente distinto, lleno de luces cercanas, brillando con intensidad constante. Estos cúmulos contienen estrellas muy antiguas, algunas de las más viejas que se conocen, testigos de las primeras etapas de la galaxia. Su composición, su distribución, permite reconstruir parte de la historia temprana del sistema. Mientras tanto, en regiones más dispersas, las estrellas pueden encontrarse más aisladas, con mayores distancias entre sí, siguiendo órbitas más tranquilas alrededor del centro galáctico. La variedad de entornos dentro de una sola galaxia es enorme. Desde zonas caóticas, donde el gas colapsa y las estrellas nacen rápidamente, hasta regiones estables, donde el tiempo parece fluir sin cambios bruscos. Y en cada una de esas regiones, el tiempo actúa de manera constante, transformando lentamente todo lo que existe. Si se observa una galaxia durante suficiente tiempo, no solo cambian sus estructuras grandes, también lo hacen sus componentes más pequeños. Las estrellas evolucionan, los sistemas planetarios se reorganizan, el gas se redistribuye. Incluso las órbitas que parecen tan definidas pueden alterarse gradualmente, debido a interacciones sutiles acumuladas a lo largo de millones de años. Nada permanece exactamente igual. Y sin embargo, hay una continuidad, una especie de hilo invisible que conecta cada etapa con la siguiente. A medida que las galaxias envejecen, el ritmo de creación disminuye, el gas disponible se reduce y las estrellas existentes continúan su evolución. En ese escenario predominan las luces más tenues, más estables, menos variables. Pero incluso entonces pueden ocurrir eventos inesperados, interacciones tardías capturadas de galaxias más pequeñas, o incluso el paso de material externo que reaviva ciertos procesos. El universo, aunque sigue patrones, nunca es completamente predecible en detalle. Y mientras todo esto ocurre, el espacio entre las galaxias continúa expandiéndose, separando estructuras a gran escala, mientras que a nivel local la gravedad sigue reuniendo materia. En una coexistencia constante entre expansión y atracción. Y dentro de esa dinámica, cada galaxia, cada estrella, cada nube de gas sigue su propio camino, influenciado por lo que los rodea, pero también por su propia historia interna. Al contemplar todo esto, la escala puede parecer abrumadora, pero también hay algo profundamente sereno en esa continuidad, porque aunque los procesos sean enormes, aunque los tiempos sean casi incomprensibles, todo ocurre siguiendo principios simples, repetidos una y otra vez en distintas formas. La gravedad reúne, la energía transforma, el tiempo permite. Y así, sin interrupciones, el viaje se aproxima a una etapa distinta, no como un final abrupto, sino como una comprensión más amplia de todo lo que se ha recorrido, donde las galaxias ya no son solo objetos lejanos, sino parte de un proceso mayor que sigue desarrollándose, un proceso en el que de alguna manera también se está incluido. Y sin romper esa calma, la contemplación continúa, avanzando suavemente hacia una última parte, donde todo lo observado comienza a tomar un sentido más profundo. Y en esa comprensión que se va formando poco a poco, como una luz tenue que no deja de deslumbrar, pero que permanece,
las galaxias dejan de sentirse lejanas, dejan de ser solo estructuras inmensas y comienzan a percibirse como parte de un mismo flujo, uno que no se detiene, que no exige prisa, que simplemente continúa. A escalas aún mayores, más allá de los cúmulos, más allá de los filamentos, existe una tendencia que lo envuelve todo, una expansión que no se desacelera, que sigue estirando el espacio, separando lentamente a las galaxias que no están unidas por la gravedad. Esa expansión, con el paso del tiempo, irá aislando regiones enteras, dejando a cada grupo de galaxias cada vez más solo, como islas en una oscuridad creciente. No es un evento repentino, es un cambio gradual, casi imperceptible pero constante. En un futuro muy lejano, las galaxias que hoy se observan en el cielo nocturno dejarán de ser visibles, no porque desaparezcan, sino porque la luz que emiten ya no logrará alcanzarnos. El universo, desde esa perspectiva, se volverá más silencioso, más contenido, más íntimo. Pero dentro de cada galaxia la historia continuará. Las estrellas seguirán su evolución, algunas se apagarán lentamente, otras transformarán su estructura, liberando lo que aún guardan en su interior. Los sistemas que existen cambiarán con el tiempo, adaptándose a nuevas condiciones, a nuevas configuraciones. Eventualmente, el gas necesario para formar nuevas estrellas será cada vez más escaso, y el nacimiento de nuevas luces se volverá un evento raro. Las galaxias entonces estarán dominadas por estrellas envejecidas, por restos estelares, por objetos que ya no brillan como antes. Aún así, el proceso no se detiene por completo, porque incluso en esas etapas siguen ocurriendo interacciones, encuentros menores, redistribuciones de energía, cambios sutiles que continúan moldeando la estructura interna. Si se piensa en todo esto como una historia, no es una historia con un final definido, es más bien una transición constante, una secuencia de estados donde cada etapa da paso a la siguiente sin necesidad de cerrar por completo. Y en medio de esa continuidad surge una idea que se mantiene, una conexión silenciosa entre lo que ocurre allá afuera y lo que se percibe desde aquí. Las galaxias, con toda su complejidad, con toda su escala, no están separadas de lo que se es, porque los elementos que permiten la existencia de cualquier forma de vida se originaron en procesos que ocurrieron dentro de las estrellas, dentro de galaxias que existieron mucho antes. El calcio en los huesos, el hierro en la sangre, el carbono que forma estructuras complejas, todo eso alguna vez fue parte del interior de una estrella, y antes de eso fue parte de una nube, de una región dentro de una galaxia, que colapsó lentamente hasta encender una nueva luz. Esa continuidad entre lo más grande y lo más cercano, entre lo más antiguo y lo más presente, es lo que transforma la contemplación en algo más profundo, porque ya no se trata de solo observar, sino de reconocerse, de entender que, aunque la escala sea inmensa, hay un vínculo que no se rompe, y en ese reconocimiento, el universo deja de ser solo un escenario y se convierte en un proceso compartido, uno que no exige respuestas inmediatas, que no necesita ser comprendido por completo para ser apreciado. Basta con observar, con dejar que la mente descanse de la idea de que todo esto sigue ocurriendo incluso ahora. Mientras se respira, mientras el tiempo pasa, mientras la noche se vuelve más profunda. Las galaxias continúan su danza, lenta, constante, silenciosa, y en ese silencio hay algo que no pesa, algo que no abruma, algo que simplemente acompaña. Como si el universo en toda su extensión ofreciera un espacio para detenerse, para existir sin prisa,
para formar parte de algo que no necesita explicación completa. Y quizás en esa calma, en esa aceptación, hay una forma distinta de entender lo que significa estar aquí, no como algo aislado, sino como una consecuencia natural de todo lo que ha ocurrido, como una continuidad. Porque en algún momento, en alguna región lejana, dentro de una galaxia que ya no es la misma, comenzaron procesos que, con el tiempo, hicieron posible este instante, en este momento, en el que se observa, en el que se escucha, en el que se imagina. Y así, sin necesidad de cerrar del todo, la contemplación se suaviza, se vuelve ligera, como si el pensamiento pudiera descansar dentro de esa inmensidad sin perderse. Las galaxias seguirán cambiando el universo, seguirán expandiéndose, las estrellas seguirán naciendo y apagándose, en ritmos que no dependen de nada más. Y sin embargo, algo de todo esto permanece aquí, en cada elemento, en cada estructura, en cada instante que se percibe. Porque aunque el universo no se detiene, aunque todo lo que existe esté condenado al cambio, hay una extraña permanencia en la experiencia de contemplarlo, no en las formas, no en las estructuras que nacen y se disuelven, sino en la capacidad de asombro que renueva cada vez que miramos hacia arriba o hacia adentro. Las galaxias no conocen nuestra existencia, no saben de nombres, ni de historias, ni de memorias humanas. Sin embargo, de alguna manera, las llevamos dentro, no como imágenes exactas, sino como una intuición profunda de lo vasto, de lo inabarcable, de aquello que no necesita ser comprendido para ser sentido. Y es ahí donde todo adquiere un matiz distinto, porque observar el universo no es solamente mirar hacia lo lejano, es también un acto íntimo. Cada punto de luz que imaginamos, cada brazo espiral que gira lentamente en la oscuridad, se convierte en un reflejo silencioso de nuestros propios procesos. También nosotros nos expandimos, también nosotros atravesamos ciclos, también nosotros encendemos y apagamos pequeñas estrellas internas a lo largo del tiempo. Hay algo profundamente humano en reconocer que no somos el centro de nada, y aún así somos capaces de percibirlo todo. Esa paradoja no es un error, es, quizá, una de las formas más puras de belleza. Las galaxias seguirán su curso, algunas colisionarán en danzas lentas que duran millones de años, fusionándose sin prisa, redibujando sus formas en procesos que no conocen urgencia. Otras se alejarán, perdiéndose poco a poco en la expansión del espacio, hasta volverse inalcanzables incluso para la luz. Y sin embargo, aquí, en este instante breve, existe la posibilidad de detenerse, de escuchar el silencio que no es vacío, sino presencia, de comprender, sin palabras, que el universo no necesita tener un propósito claro para ser significativo, que su grandeza no radica en una meta final, sino en el simple hecho de ser, de existir desplegándose sin descanso. Quizá por eso, cuando pensamos en galaxias, no solo pensamos en estructuras cósmicas, sino en una especie de espejo expandido, un reflejo donde el tiempo pierde rigidez, donde las preocupaciones cotidianas se disuelven un poco, donde lo urgente deja de ser absoluto. No porque deje de importar, sino porque se reubica, porque frente a escalas tan vastas aprendemos, aunque sea por un momento, a soltar la necesidad de controlarlo todo, y entonces algo se suaviza. Tal vez no cambie nada afuera, las circunstancias siguen su curso, la vida mantiene su complejidad, los días continúan con sus propias exigencias, pero por dentro hay una especie de reajuste silencioso, una respiración más amplia, una distancia saludable entre lo que somos y lo que creemos que debería ser. Las galaxias no resuelven problemas humanos, no ofrecen respuestas directas, no alivian de forma inmediata.
pero abren un espacio donde las preguntas dejan de ser pesadas y se vuelven parte del paisaje. Y eso en sí mismo ya transforma algo, porque cuando dejamos de exigirle al universo respuestas concretas, comenzamos a percibirlo de otra manera, ya no como un sistema que debe explicarse completamente, sino como un proceso continuo en el que estamos incluidos, aunque no lo entendamos del todo. Y esa inclusión es silenciosa pero real. Cada átomo que nos compone fue en algún momento parte de una estrella. Cada elemento que permite la vida nació en procesos que ocurrieron mucho antes que existiera cualquier forma de conciencia como la nuestra. No estamos separados de las galaxias, somos una consecuencia de ellas. Una extensión breve, consciente, efímera, pero profundamente conectada. Quizá por eso hay una sensación difícil de describir cuando pensamos en todo esto. No es solo asombro, no es solo pequeñez, es algo más complejo, una mezcla de pertenencia y misterio. Pertenecemos a algo que no podemos abarcar, y ese límite no es frustrante, es liberador. Porque en un mundo donde constantemente buscamos entender, definir, controlar, hay algo profundamente tranquilizador en aceptar que no todo necesita resolverse, que hay belleza en lo incompleto, en lo inabarcable, en lo que simplemente se despliega sin pedir permiso. Las galaxias no esperan ser entendidas, solo existen, y en ese existir nos invitan, sin intención, sin voz, a hacer lo mismo, a habitar el instante sin exigirle permanencia, a reconocer que así como las estrellas nacen y mueren, también nuestras etapas, nuestras emociones, nuestras certezas tienen su propio ciclo. Nada es fijo, pero nada es inútil. Cada momento, por breve que sea, forma parte de una continuidad más amplia, una continuidad que no siempre vemos, pero que está ahí, sosteniendo cada transición, cada cambio, cada pausa. Y así, poco a poco, la contemplación se vuelve descanso. No un descanso que desconecta, sino uno que integra. Un descanso donde el pensamiento deja de correr y simplemente observa. Donde ya no es necesario llegar a una conclusión final, porque el proceso mismo se vuelve suficiente. Quizá ese sea el verdadero cierre. Uno que no cierra del todo. Uno que no pretende poner un punto final, sino dejar una puerta entreabierta, porque el universo no termina en una explicación, ni en una imagen, ni en una idea, continúa, siempre continúa, y nosotros de alguna manera también, aunque no sepamos exactamente hacia dónde, aunque no entendamos del todo el porqué, seguimos moviéndonos, cambiando, expandiéndonos en nuestras propias escalas, en nuestros propios ritmos. Tal vez al final no se trata de comprender el universo en su totalidad, tal vez se trata de aprender a habitarlo, con la conciencia de que somos parte de algo inmenso, cambiante y profundamente bello en su incertidumbre. Y así, sin prisa, sin necesidad de concluir, la mirada puede descansar, el pensamiento puede soltarse, y en ese silencio que no exige respuestas, queda algo leve, pero persistente, una sensación de conexión, de amplitud, de calma, como si por un instante todo estuviera exactamente donde debe estar, como si dentro de esa inmensidad sin límites también hubiera espacio para nosotros.